Hola, muy buenas tardes por acompañarnos una vez más aquí en las conversaciones de Sociedad Andante. Y justamente el pasado domingo 9 de agosto ocurrió una conmemoración que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, para poder hablar de estos temas acerca de los pueblos indígenas, es que el día de hoy nos va a acompañar el abogado Galileo Hernández para que platiquemos más acerca de por qué es importante hablar de estos temas hoy en día, por qué están dentro de la agenda política, queramos o no queramos, y a veces parecieran que quieren pero no pueden, entonces vamos a hacer como una conversación en torno a este tema. Si nos quieren empezar a mandar sus preguntas acerca de este tema que es muy amplio y que tiene muchas características, estaría increíble. Muchísimas gracias, Fertz, por decir sobre mi blusa. Es para tratar de darles honor al que honor merece. Entonces, estamos esperando aquí al abogado Galileo Hernández, que no ha de tardar. Y les voy a platicar mientras que el pasado domingo Sociedad Andante organizó un conversatorio acerca de las cuestiones de la apropiación y cómo hay una agenda pendiente en todos estos temas que la hemos estado viendo, si ustedes se dan cuenta, en muchos medios de comunicación y en muchas redes sociales acerca de cuándo se puede llamar apropiación, cuándo es apreciación, cuándo es homenaje y cómo nos podemos relacionar en estos temas. Pero esta conversación fue vista principalmente desde un ámbito jurídico, por lo que ahorita vamos a tratar de desmenuzarlo y bajarlo un poco más en términos que nos sean más familiares a todos. Entonces, espero que nos manden sus preguntas, por favor, las estamos esperando muy ansiosamente. Y de una vez les comento también que vamos a tener a Galileo a las 7 platicando en Facebook de este mismo tema. Y después vamos a tener más actividades dentro de Sociedad Andante, por lo que les recomiendo que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales para que se enteren de todos los cursos, las conversaciones, los conversatorios que estamos organizando para poder enriquecer la palestra de opciones culturales que tenemos. Y la verdad es también para darle una visión muchísimo más profesional, porque hay muchos temas de los que hablamos y de repente nos cuesta más trabajo. Por ejemplo, las cuestiones fiscales, las cuestiones legales, las cuestiones administrativas, que siguen siendo parte del ámbito cultural, pero que sin embargo pareciera que muchas veces le sacamos la vuelta. Entonces, estamos muy ansiosos de poder escuchar sus preguntas, sus dudas, para poder establecer como un diálogo muchísimo más abierto y mucho más rico. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se están uniendo en este momento. Y por aquí Galileo. Entonces, estamos esperando. Saben que pueden mandar sus dudas, sus sugerencias, todo lo que tengan. Si tienen propuestas de algún curso que ustedes creen que es súper necesario, ya saben, estamos como muy abiertos a tratar de establecer estos diálogos y estas vías de comunicación. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. En YouTube pueden encontrar todas nuestras pláticas anteriores. Entonces, si de algún momento se pierden una de estas, ahí la pueden encontrar otra vez para poder ver qué es lo que platicamos. Y seguimos esperando. Y bueno, no, si mientras se conecta Galileo, si nos pueden ustedes comentar qué opinan de estas cuestiones de de la conmemoración de los pueblos indígenas, estaría muy padre. Ah, ahí estás. Hola, hola. Hola Galileo, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, qué gusto Dime. poder platicar contigo. Estás en Monterrey, ¿verdad? Sí, en Monterrey.
Ok, perfecto. Pues bueno, justamente estábamos platicando acerca de que el pasado 9 de agosto fue el día de la conmemoración de los pueblos indígenas y tuvimos este conversatorio que se tornó yo creo que bastante legal. Entonces vamos a tratar de bajar esas preguntas que parecen como complicadas a un ámbito mucho más sencillo, por decirlo de alguna manera. Y la primera pregunta que yo tendría es, ¿cómo podemos definir un pueblo indígena hoy en día? Este, bueno, estamos teniendo como una serie de problemas técnicos. Hola, hola. Hola, cambiaste de escenario. Sí, es que pensé que el escenario de afuera servía para la señal, pero una disculpa a todos los que nos siguen. No te preocupes. Bueno, vamos a volver como a empezar para Sí, que este Eduardo lo tenga, lo pueda editar mejor. Y hola, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañan en Sociedad Andante. Estamos aquí con el abogado Galileo Hernández para platicar acerca de la conmemoración el pasado 9 de agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces vamos a platicar un poco acerca de por qué esta conmemoración es tan importante y por qué hoy es parte esencial de la agenda pública como cualquier mexicano. Entonces, Galileo, creo que la primera pregunta es, hoy en día, ¿cómo se define un pueblo indígena? pues a nivel nacional existimos 62 pueblos indígenas. Esos pueblos indígenas se autoascriben a una identidad propia. Podemos hablar de, por ejemplo, el pueblo indígena Nahua, que es hablante de náhuatl. Así como ese pueblo, hay 62 pueblos indígenas en el país que están, digamos, sus territorios tradicionales se ubican a lo largo y ancho del país. Incluso esos pueblos indígenas en ocasiones, o sea, muchos de ellos trascienden las fronteras, digamos, pues sí, de las entidades federativas. Y desde hace mucho tiempo las comunidades indígenas han empezado a migrar a zonas urbanas o a otras zonas nacionales e internacionales y de alguna manera esos pueblos indígenas que, bueno, hay un pueblo indígena que es el conjunto de comunidades indígenas que forman a ese pueblo y pues están conformados por personas que se autoascriben a ese pueblo y en específico a esa comunidad indígena. Entonces, pues mantienen una identidad en particular, reconocen autoridades, tienen manifestaciones culturales propias, pero estos pueblos, pues cuando se mueven a otro lugar, se trasladan con ese bagaje cultural, todo ese patrimonio cultural, como los mexicanos Uh -huh. que se van a Estados Unidos, llegan a Estados Unidos y se reproducen culturalmente, ¿no? En digamos, en este proceso, pues experimentan ciertas transformaciones culturales, se apropian de ciertos elementos culturales, tanto la comunidad que lo recibe como la comunidad que cambia de residencia, ¿no? O toma algunos elementos y ahí se transfigura culturalmente, ¿no? Uh Entonces -huh. no podemos hablar como de comunidades, pueblos indígenas tradicionales, así que no hayan sido impactados por esta convivencia de diferentes culturas. Oye, y por ejemplo, creo que una pregunta que me surge es, ¿todos los pueblos indígenas tienen un propio idioma? Porque estoy pensando, por ejemplo, en los pueblos mayas, que el maya es como si fuera una estructura, como una especie de latín, y a partir de ahí empiezan a surgir N cantidad de idiomas dentro de la cuestión del maya. En este Ok. sentido, ¿los demás pueblos también tienen como esta estructura, tienen un propio idioma o hay pueblos indígenas que ya hayan perdido sus idiomas? Sí, sí, o sea, de acuerdo pues al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y hay una ley de derechos lingüísticos, Uh -huh. reconoce 68 lenguas indígenas. De esas 68 lenguas indígenas, hay lenguas, digamos, familias lingüísticas, que Uh por -huh. ejemplo el maya se conforma con otra familia lingüística
y forman estas 68 lenguas indígenas en el país, que a su vez se convierten en 364 variantes lingüísticas o variantes dialectales. Por eso en ocasiones se dice dialectos, pero lo correcto es lengua indígena o lengua originaria. Y en este sentido, pues sí, hay comunidades que por esta interacción cultural, precisamente, y que también está marcado en nuestra, digamos, en nuestro ordenamiento constitucional, que dice, son aquellos pueblos y comunidades indígenas que conservan todas o alguna de sus manifestaciones, formas de organización, lengua. Puede haber pueblos indígenas que se autoascriban, pero que en su mayoría ya no hablen una lengua indígena. Entonces también, pues este es producto de la interacción cultural. Y esto es lo que debemos entender cuando una persona, una comunidad se autoascribe a ese pueblo o comunidad indígena. Entonces sí Oye, existen. y en este sentido, ¿cómo funciona? ¿Existe como una especie de, o sea, tenemos el censo de población, que supongo que es una de las herramientas para poder establecer cómo nos identificamos o sea, como, por ejemplo, en este censo fue la primera vez que se incluyó los afromexicanos como una gran parte del tejido social en el que estamos incluidos. Pero ¿hay alguna otra forma de tener un censo de cómo se manejan estos pueblos indígenas? Pues sí, la forma de identificación por medio de los censos, la que había prevalecido hasta hace tiempo era que el criterio era hablante de lengua indígena. Entonces hacían ese conteo. En posteriores censos, los últimos, 2015, y el que se desarrolla precisamente agregan otra categoría. Bueno, agregan dos categorías generales. Una es afromexicanos y otro es el autorreconocimiento, que es la autoascripción. Yo, a lo mejor, o sea, podemos decir yo que hablo, o bueno, que no hablo una lengua indígena, me autoascribo a un pueblo indígena maya. Y entonces, bajo ese criterio de autoascripción que tú dices, yo soy mexicano o mexicana, ahora los censos consideran el hablante de lengua indígena, el que se autoascribe a un pueblo indígena y ahora también a otra, digamos, otra raíz importante de nuestra cultura en nuestro país, pues son los afromexicanos, que pues han jugado un papel en esta construcción de nación muy importante. Entonces, ahora existe esa gran diversidad cultural. En este sentido, pues, hablemos de esos criterios, ¿no? Esos tres grandes criterios para decir quién es perteneciente a un pueblo indígena, comunidad indígena o un pueblo afromexicano. Entonces, estos son los criterios que ahora tenemos al momento de levantar el censo. Oye, y en este sentido, yo creo que una pregunta como muy importante es, ¿qué significa que en estos censos y dentro de la parte de la sociedad empieza a haber como distinciones de las comunidades que existen desde siempre y no nada más la inscripción de puramente ser mexicano dentro de esta idea de que somos un pueblo mestizo que nos inculcaron desde hace 100 años? Sí, pues sí, eh, estas discusiones sobre quiénes integran a la nación mexicana, pues las podemos ver en otras latitudes. Por ejemplo, en Europa, el pueblo vasco, o sea, reclama una identidad cultural distinta a la que se puede considerar una cultura dominante. Y ante eso hacen una serie de planteamientos para para reconocer, para reconocerse a una identidad nacional, pero una diferencia cultural porque se autoescriben a otra comunidad. Entonces, estos debates no solamente los vivimos en México, los vivimos a nivel mundial. ¿Cómo se da el debate? Por ejemplo, Europa cada vez más hay personas que provienen de otras comunidades y van incrementando la población en toda esa zona. Entonces, ahí vivimos digamos, una multiculturalidad donde hay que generar un diálogo.
de decir, vamos a reconocernos como una nación multicultural donde tenemos formas diferentes de expresarnos y esa diferencia cultural debe traerse al debate público para poder dar continuidad al crecimiento de nuestra nación, ¿no? Que se reconozca el aporte de las diferentes culturas para la construcción de la nación. Y aquí ya no podemos hablar solamente de indígenas y no indígenas nacionales, sino a la gran diversidad de la población que ahora también está integrada desde hace mucho tiempo, pues de otras nacionalidades, incluso de esas otras nacionalidades también vienen de comunidades indígenas, otras comunidades tradicionales, y que también reclaman otra serie de derechos. Entonces, por eso el debate público, cultural, tiene que ir en ese sentido, de integrar esas voces. Ya lo hace la Constitución, ya marca la pauta y dice, somos una gran diversidad cultural. Nuestro proyecto para seguir con la construcción de nuestra nación, pues debe incluir esas diversas voces. Entonces, por eso estas discusiones están a nivel mundial. Es un discurso globalizado y que las luchas han sido diferentes. Unos que reclaman que si somos menos los originarios, pues debemos poner unas reglas multiculturales para seguir en esta convivencia. Y los que siempre han vivido, o sea, los que han sido colonizados, que dicen, yo no, yo no me veo identificado en esa idea de mexicano único, y entonces tenemos que construir esas categorías y reconocerse esas categorías de otras identidades mexicanas. Y en la Constitución está hecho ya, ¿no? Entonces el debate ahora es darle continuidad y poder acompañarnos en los proyectos de vida de cada uno de los pueblos y comunidades que integramos esta nación. Y en este sentido, en términos históricos, ¿a partir de qué momento es que las constituciones empezaron a decir que necesitábamos integrar esta clase de cláusulas acerca de decir, no hay un solo tipo de mexicano, hay muchos tipos de mexicanos y tenemos que darles un espacio a cada uno de estos? Pues sin lugar a dudas, uno de los llamados y que irrumpió el escenario público nacional porque tenía también un poco de visibilidad a nivel internacional fue el movimiento zapatista. Anteriormente, bueno, desde que se hizo la Constitución no había una mención tal cual de que había una diversidad cultural, que había otros pueblos. Desde la Constitución, desde la independencia, desde la revolución, posteriormente a construir una Constitución, no había esa mención. Este movimiento hace este llamado y dice, aquí hay otro tipo de mexicanos que tienen otras agendas para el desarrollo digamos, individual, colectivo, y que debe ser reconocido en este documento que nos rige política, jurídicamente, culturalmente, etcétera, ¿no? Es nuestro documento de reglas generales básicas, ¿no? Entonces, a partir del 94 existe este llamado y que tiene un foco a nivel internacional y es hasta 2001 que se materializa en la Constitución Federal un reconocimiento de los derechos. Reconoce derechos y reconoce obligaciones al Estado mexicano, entiéndase Estado mexicano como su población, como sus órdenes de gobierno, una nueva relación con los pueblos indígenas, pero sobre todo reconoce esa identidad de los mexicanos que atiende a esa diversidad cultural. Entonces, a partir de ahí se empieza a construir este reconocimiento y como se hace a nivel federal, pues obliga a todas las entidades federativas que son parte de México a hacer adecuaciones a este marco normativo. Entonces, en ese sentido, a partir de ahí se empiezan a reconocer esas diferencias culturales y se reconocen derechos y obligaciones. Entonces, es ahí donde empiezan a ser más evidente las diferentes eh, identidades culturales en los debates en todos los escenarios, político, cultural, económico, y entonces
Es por eso que es importante para los que vivimos aquí en México tener en cuenta que en algún momento de nuestra trayectoria profesional, de nuestra formación, nos vamos a topar con algo que está relacionado con la diversidad cultural. Ujú. Y no solamente de los indígenas mexicanos, indígenas internacionales y las otras diversidades culturales que ahora aportan al desarrollo de este país. Y en este sentido, ¿tú cómo has sentido que ha sido el que de la Constitución baje esta información y ya sea parte como de la vida cotidiana de las comunidades? Pues ahí ha habido una gran, es un proceso que ha ido muy lento. Sobre todo, te pongo un ejemplo, en Nuevo León, el reconocimiento fue en el 2001. Nosotros, con todo el trabajo que realizamos, fue hasta 2012 que tuvimos este reconocimiento. Y este reconocimiento va de forma paulatina, creciendo en el reconocimiento. En otros estados de la República, este reconocimiento pues también ha ido lento, ¿no? Lo que se pretende es crear un estado donde se reconozca esa diversidad cultural, donde existan instituciones que puedan dar atención y dar acompañamiento a las diferentes comunidades y a esas aspiraciones de desarrollo que tienen esas comunidades. Y ahí es donde pueden entrar no solamente las comunidades indígenas, sino pueden entrar otras comunidades que ya conforman nuestro país. Oye, y en ese sentido, ¿tú has visto que alguna comunidad haya avanzado de manera más a prisa que en otros lugares? Por ejemplo, estoy pensando que si este movimiento empezó en Chiapas, pues que Chiapas fuera como la punta de lanza de el avance de estos reconocimientos. No, precisamente, digamos, en Chiapas en particular, uno pensaría pues donde nació esta gran llamado por el reconocimiento de los pueblos indígenas, tendría que haber pues un reconocimiento, o sea, digamos, el modelo a seguir. Ujú. No, hay otros estados como Oaxaca, como San Luis Potosí, Michoacán en algunas partes, que han tenido avances significativos. La propia Ciudad de México ahora con esta nueva constitución incluye otra forma de constitución de la entidad y que son avances importantes, pero yo creo que no ha habido como esa voluntad de hacerlo de forma conjunta, ¿no? Para que todo, o sea, digamos, si hay este reconocimiento a nivel nacional, exista este reconocimiento de forma general a nivel local. Creo que los modelos a seguir, pues sí son Oaxaca y podemos ver a, a San Luis Potosí y hay otros ejemplos como por ejemplo la Ciudad de México que tienen estos avances que están relacionados con describir indígenas que son nativos del Valle de México, pero también a esta otra identidad de indígenas que viven en contextos urbanos, que son indígenas urbanos, ¿no? Estos son los retos que tenemos hoy. Oye, y por ejemplo, en ese sentido estoy pensando, si hay como personas indígenas en sociedades urbanas, también supongo que hay personas indígenas en cuestiones de migración. Estoy pensando principalmente en Estados Unidos. En ese sentido, ¿hay algún tipo de comisión que se encargue de poder tener comunicación con todas estas comunidades indígenas? Hay instituciones que tienen la obligación de dar seguimiento pues a todas las necesidades. Son como rectoras de la política en materia de derechos indígenas que podemos encontrar el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Tiene un área de relaciones internacionales junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Da seguimiento a la política y todas las instituciones que ahí se pueden vincular, pero a nivel estatal hay algunas entidades que tienen algunas secretarías
y también los asuntos internacionales de migrantes que no necesariamente son indígenas. Entonces, sí hay instituciones a nivel nacional y a nivel local que tienen esta interacción con las comunidades. Pues el trabajo que hacen las embajadas es muy importante. Y en este sentido, creo que también otro aspecto que es muy importante es la de la interseccionalidad. Recuerdo que en los años 50 salió una película que es como que hace un muy buen ejemplo de esto, que es La sal de la tierra, que justamente habla de las personas que eran de origen mexicano, que se quedaron del otro lado de la frontera cuando se pasó a ser de Estados Unidos y sin embargo tenían como un estatus diferente, y habla del papel de la mujer en esta idea y de que cómo estos derechos que están adquiriendo las comunidades indígenas no nada más son para las comunidades indígenas, sino son derechos para que toda la sociedad avance hacia esta idealización de lo que nos gustaría que fuera y que creo que está plasmado hasta cierto grado en la Constitución. Sí, bueno, el reconocimiento que se hace en el artículo segundo en particular de nuestra Constitución sí da cobertura a los pueblos y comunidades indígenas, pero también a comunidades que son equiparables. Digamos, ahí podrían encontrarse la cobertura de estos derechos para las comunidades afromexicanas. Pero como no se sentían realmente específicamente integrados, pues también esa lucha ya se materializó y ahora ya reconoce esos mismos derechos a las comunidades afromexicanas. Pero hay pueblos indígenas, sobre todo en la franja que es la frontera norte de nuestro país, que por ejemplo te puedo hablar de los yaqui, por ejemplo, un pueblo indígena muy cercano aquí en Nuevo León, en Coahuila, en Musquis, Coahuila, podemos encontrar a los Kikapú, que ese pueblo indígena reconoce una triple nacionalidad. Son indígenas canadienses, son indígenas americanos y son indígenas mexicanos. Y en los tres países ejercen sus derechos como ciudadanos mexicanos, pero también como ciudadanos indígenas adscritos a esa identidad cultural. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de los Kikapú. Ellos en algún momento en Estados Unidos hubo como una política de compensación a toda la contribución que habían hecho los pueblos indígenas y como una manera de compensar digamos, el daño que habían hecho, les propusieron varios esquemas digamos, unidades económicas para poder desarrollar a sus pueblos. Y muchos pueblos les ofrecieron casinos, operar casinos. Los Kikapú fueron de los únicos que tomaron, de los que viven en México, porque también a los yaquis se los ofrecieron, que tomaron ese esquema. Y entonces ahora esa es una de las formas de cómo, digamos, solventan sus cuestiones económicas con los casinos. Entonces, y ellos ejercen esa nacionalidad transnacional. Y entonces es muy importante esos esquemas. También otra parte que comentabas es que los pueblos indígenas se pueden idealizar, que guardan una identidad cultural propia, pero también tienen ciertos problemas o sea, de interacción con la comunidad que no es indígena. El tema del machismo también existe mucho. Podemos ver que en la propia Constitución dice que las formas de organización que tienen los pueblos y comunidades indígenas deben privilegiar la participación de las mujeres. Y esas discusiones pues se deben desarrollar al interior de la comunidad con el acompañamiento de diversas personas que estén interesados. Entonces, hay esos temas de que también hemos visto violaciones a derechos humanos desde la comunidad a un integrante de la comunidad. Entonces, por eso es que no se deben radicalizar o idealizar estos pueblos indígenas. También cuando requieran un cambio, es preciso poder acompañarles para poder generar esos cambios que también necesitan, pero con el acompañamiento siempre de los miembros de la comunidad. Entonces,
estos ejercicios, tanto la sociedad como el gobierno le deben entrar sobre nuevas masculinidades, sobre el papel de la mujer en los asuntos públicos y en los asuntos privados. Entonces, creo que hay muchos retos y cualquier persona, independientemente de su formación académica que tenga, en algún momento puede presentar un problema que tenga involucrado a personas, comunidades y pueblos indígenas. Oye, y en este sentido creo que voy a hacer una pregunta que resulta un poco incómoda, que es, Ujú. nosotros como participantes de las comunidades no indígenas, la forma en que está marcada la sociedad es que siempre hay una especie como de proteccionismo, de tratar de como si fueran personas que necesitaran nuestra ayuda sin que a lo mejor ellos realmente la necesiten o no las pidan, pero que nosotros queremos como portarnos como buena onda y decir, voy a hacer esto. Y creo que este ejemplo lo pongo muy específicamente en las cuestiones que vemos de economías creativas y de ciertos diseñadores y personas que van supuestamente como a ayudar a las comunidades, que se pasan luego de listos y que ellos regresan y se dan sus golpes de pecho diciendo, no, 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 yo claro que sí ayudé. En este sentido, ¿cómo podemos cambiar esa idea de comportamiento de la sociedad? Pues algo bien básico, creo que, y que está plasmado en la propia Constitución y en todas las constituciones donde hay un reconocimiento de este tipo, es que todas las culturas, y esto es importante porque este es el diálogo de la multiculturalidad, todas las culturas tienen el mismo valor. Entonces, Uh para -huh. poder interactuar, por ejemplo, cuando yo me voy a otro país donde tiene una cultura diferente, yo me empapo de los puntos básicos de esa cultura. Uh -huh. Y entonces ya llego con un conocimiento previo de esa comunidad Uh y -huh. tengo esa base cultural que me puede, en la medida de lo posible, cometer ciertos errores al momento de interactuar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, si pensamos a una comunidad, pues no es lo mismo es ir a Canadá que ir a Inglaterra, que a lo mejor son visiones culturales diferentes o pueden compartir algunas expresiones culturales. Ese conocimiento previo nos, como, o sobre el pueblo nos pueden reducir en la medida de lo posible eh, ciertos errores al momento de interactuar y nos pueden tener Creo que tenemos otra vez problemas de conexión. Esperemos que sea que está recibiendo una llamada y les está colgando. Si lo puedes repetir, porfa, porque se cortó. Perdón, ahí va. Desde la parte que nos decías que la diferencia entre los pueblos de Canadá y el pueblo de Inglaterra y cómo nos relacionamos con ellos. Sí, bueno, cuando uno va a esos lugares, pues o sea, toma en cuenta ciertos elementos culturales. Tú haz un estudio pequeño, etnográfico, a qué realidad nos vamos a enfrentar y qué elementos a lo mejor pueden motivar una plática o qué elementos pueden tensionar una plática, ¿no? O puede ser un quiebre. Entonces creo que al momento de interactuar con una comunidad que es diferente culturalmente, aunque vive en este país, pues presenta una realidad diferente a la que estamos nosotros acostumbrados. Y si tenemos esa base cultural para conocimiento previo, para interactuar con esa comunidad, yo creo que hemos resuelto una parte muy importante para tener la mayor pertinencia cultural. Y a partir de ahí, pues involucrarse, ¿no? Involucrarse bajo esa postura de que somos un agente externo a esa comunidad, como lo hacemos cuando vamos a otro país, y que estamos interactuando bajo puntos de vista culturales diferentes
Y creo que si tenemos bien clara esta parte, podemos tener un buen papel en el acompañamiento de esos proyectos y en el acompañamiento de nuestros proyectos. Hemos visto digamos, algunas coaliciones importantes entre personas que dan acompañamiento a algunas organizaciones indígenas, valoran esta expresión cultural, este conocimiento tradicional, y tienen desenlaces muy interesantes en su trabajo y están aportando elementos, digamos, experiencias significativas de trabajo con las comunidades indígenas en las diferentes áreas: desarrollo político, desarrollo económico, desarrollo cultural. Entonces, eso es lo mínimo básico que debemos tener. Y también, pues, conocer tanto las bondades como los contras que a lo mejor puede tener una comunidad. A lo mejor en una comunidad que podemos detectar visiones machistas en su integración, pues no podemos llegar a irrumpir y decir, es como decir, pues ustedes son machistas, vean el papel que tienen, porque pues de inmediato va a surgir este caparazón de cerrazón cultural. Entonces yo creo que debemos generar los diálogos, así como, te reitero, así como hay errores en la construcción cultural de los que no son indígenas, en las comunidades indígenas también podemos cargar algunos errores, y lo importante es abonar a la solución de esas necesidades y problemáticas. Yo creo que es la mejor manera de poder tener una intervención lo más pertinente culturalmente. Oye, y en este sentido creo que otra de las preguntas que también es como un tanto incómoda es, tenemos esta costumbre de que creemos que con las personas indígenas podemos regatear los precios como si fuéramos una costumbre de pueblo árabe que es normal que hagan esta actividad. En este sentido, ¿qué tan real es la idea de regatear y qué tanto es que lo tenemos que evitar? Pues mira, sí hay estos escenarios de regateo, sobre todo por esta idea que a veces no se concibe el valor del valor cultural, a lo mejor de una expresión. Por ejemplo, es como aquella persona que va y te compra una pieza de arte solamente esta pieza de arte me sirve para adorno para mí, ¿no? Uh-huh. Y espérate, o sea, no me dejas expresarte el valor y todo el significado cultural que encierra mi expresión cultural. Uh-huh. Por ejemplo, una pintura, no sé, algo que a lo mejor no de forma inmediata comunica el valor. Entonces, por ejemplo, podemos ir a comprar un textil, como un telar de cintura, y no solamente es el telar, la unión de hilos y ya, y figuras y ya. Entonces, no valoramos todo y el significado que tiene, por ejemplo, incluso el valor que tiene el portar esa prenda que a lo mejor corresponde a una identidad o una identidad al interior de esa comunidad, que en la comunidad no indígena los hay. Por ejemplo, no sé, hay comunidades en particular que se desarrollan, o sociedades, bueno, pues tú no puedes portar a lo mejor una, eh, un uniforme de un militar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ese uniforme tiene una identidad, ¿no? Un escalafón dentro de la organización militar. O no puedes utilizar esa, no sé, algún símbolo que es muy importante para esa identidad cultural que han creado, ¿no? Por ejemplo, las religiones. Uh-huh. Por ejemplo, si de repente intervenimos algún elemento de la religión católica, veremos cómo se salta el nivel de indignación, pero esas mismas motivaciones deben existir cuando hay una irrupción en alguna expresión cultural. Y
repensar un poco por qué a lo mejor no nos llama mucho la atención cuando en Estados Unidos se jura sobre la Biblia, que es un aspecto cultural, que es, o sea, puede ser, pues podemos decir que es un estado laico también, Ujú, y por qué cuando una comunidad, por ejemplo, jura mediante un símbolo. Y ujú, no, 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 eso es brujería, esto es, está fuera de estos estándares de lo que debe ser una organización política. ujú. No, o sea, repensemos también esas expresiones culturales que aceptamos y respetamos, que el mismo valor, y eso es donde reitero la parte de que todas las expresiones culturales así sean catalogadas como dominantes y no dominantes, adquieran el mismo valor para no caer en estas expresiones de decir, ah, bueno, pues como lo hace un indígena, pues no le asigno este valor. No, o sea, creo que eso es lo que estamos llamados todas y todas a respetar estas expresiones que no solamente son, o sea, lo que nosotros vemos, detrás de ello está sostenido una identidad cultural que sale a nuestro alcance bueno, tanto vendedores, revendedores, consumidores, en todos los aspectos debemos generar una educación para tener mayor pertinencia al momento de interactuar como compradores, como espectadores, como lo que sea, ¿no? Para también, porque también una cosa que sí es una realidad, nosotros como mexicanos al exterior cuando salimos, la gente de otros países, o sea, piensan que nosotros somos conocedores de las culturas tradicionales o de las culturas originarias de México. Y en ocasiones, incluso los propios pueblos indígenas tenemos, nos hace falta ese conocimiento y esa interacción con otros pueblos. A lo mejor podemos conocer a nuestro pueblo, pero nos falta conocer las otras identidades. Y entonces, pues si eso que reflejamos a nivel internacional de una ciudadanía o una sociedad, o sea, con una riqueza cultural, creo que hacia el interior de México debe manifestarse también ese mismo valor. Nos ha tocado mucha gente que cuando regresa de una experiencia internacional, regresa y quiere aprender náhuatl, quiere aprender bordados, porque en esa experiencia internacional se topó con alguna conversación donde lo toparon con una realidad y resulta que esa comunidad afuera de nuestro país tiene mayor conocimiento de nuestra identidad cultural que nosotros. Y eso es una realidad. Y creo que estamos llamados como mexicanos, como conocimiento general, así como tenemos que cumplir nuestra educación cívica, nuestro pago de impuestos, que ha sido otro tema, Ujú. pues también estamos obligados a conocer esta otra realidad cultural que sigue creciendo, se sigue transformando a lo largo y ancho de nuestro país y que puede estar a la vuelta de nuestra casa. Oye, y en este sentido de información sobre estas otras identidades, ¿tú crees que tenemos como suficiente información para poder acceder a a esta información de, por ejemplo, de cuántos pueblos indígenas hay, cómo es la lengua, porque creo que al final de cuentas hay veces que se ha reducido nada más como a un pequeño capítulo del libro de civismo a lo mejor, Ujú. de la primaria y que no hay como una repercusión real en nuestra vida cotidiana. Sí, mira, yo creo que ahora, por lo mismo del reconocimiento, a lo mejor a nosotros en nuestra formación educativa inicial, no, o sea, se tenía mucho concebido, incluso en la educación, se hacía mucho énfasis al indígena muerto, ¿no? Al indígena que construyó las grandes pirámides, el indígena que pues construyó las No chinampas, sé, yo te voy a decir, para mí ellos no son indígenas, ellos son como los aztecas, los mayas, así como ajá, en pero mayúscula. esa identidad pues, de esas culturas que podemos decir culturas madres, eran lo que nos enseñaban en la escuela. Ujú. Afortunadamente, ahora, digamos, después, una de las luchas también fue esa precisamente. O sea, que no se hablara solamente del indígena que vivió, de esas culturas madres,
sino el indígena maya, por ejemplo, que se reproduce hoy en nuestros tiempos. Entonces, eso es importante, pero a pesar de ello, a pesar de incluirse estos capítulos ahora, incluso ahora en la formación profesional básica, incluso en la universidad, se incluyen capítulos sobre pueblos originarios. Entonces, ahora en las experiencias formativas ya hay estos temas en las nuevas realidades de formación, porque es importante. La disponibilidad de la información podemos encontrar pues solamente, o sea, se hace mucho énfasis, desafortunadamente, en las ciencias sociales y en algunas que tienen bien, en el derecho, en las antropológicas, pero así como se ha trasladado en la formación profesional, creo que todas las formaciones profesionales deben tener este acercamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues dice, no, pues yo soy arquitecto, soy ingeniero y jamás me voy a topar con un tema que tenga que ver con índole social. El Tren Maya algo de ellos. Ahora, no solamente tenemos que saber el aspecto técnico de la infraestructura, sino que también un elemento cultural nos puede impactar en una inversión, incluso en un desarrollo. Y ahí es donde ahora recobra importancia. ¿Por qué? Porque también en el aspecto económico, en el aspecto ambiental, te puedo decir que mucha de la diversidad biológica que existe en el país, más del 75% está en territorios indígenas, siendo que los territorios indígenas durante todo este proceso de convivencia han hecho una reducción. Pero cuando queremos volver a justo esta pandemia, nos ha indicado que nos ha hecho esta pausa, así de una pausa brusca, y nos ha dicho que estas formas de convivencia creo que se deben recuperar y se deben integrar en esta nueva normalidad, o lo que vaya a resultar de normalidad, eh, construir relaciones de convivencia intercultural, valorar el trabajo que hacen los agricultores indígenas y no indígenas. Todas estas cuestiones, podemos vivir de muchas cosas, pero no podemos vivir de ciertos elementos culturales, ciertos elementos de consumo alimentario. Por ejemplo, en el consumo alimentario gastronómico han tenido, digamos, una apertura a la gastronomía, por ejemplo, con una identidad cultural diversa. Y entonces, creo, si hay información, no se debería cargar solamente a ciencias sociales, sino que la base de la formación de ciencias sociales, así como debemos tener lo mínimo básico para la apreciación cultural de obras, pues creo que también debemos tener esa apreciación cultural sobre la realidad de nuestra diversidad cultural en el país. Entonces, lo están haciendo de forma progresiva, pero sí necesitamos que pudiera ser un poco más acelerado. Y por eso nosotros desde Sociedad Andante tratamos de incluir experiencias formativas que nos permitan tener esta posibilidad que en el ámbito privado y en el ámbito público de los proyectos, programas, planes, se incluye estas otras expresiones culturales. Oye, y en este sentido creo que una de las preguntas que podría surgir es, durante muchos años se hablaba de cuestiones de artesanía y después se habló de artes populares para hacer la idea de cómo expresarnos ante estos que son los textiles, las cuestiones de barro, las cuestiones de cerámica, las cuestiones de alfarería, todo esto. Hoy en día, ¿cuál sería la forma correcta de expresarnos sobre los productos que generan las comunidades indígenas? Pues ahora el concepto que se ha ganado precisamente por esta discusión de que si se encasilla en una expresión popular, puede no cumplir todas las expectativas de esa expresión cultural en temas de protección, en temas económicos, es que ahora se hablan de conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales. Entonces, esto nos abre otra vez la discusión ahora en algo nuevo, que ahora esa forma de esa denominación pues requiere
un avance de políticas públicas, pero un avance de derechos, o sea, de reconocimiento en la legislación, y que debe ser digamos, en compañía de las comunidades indígenas. Ujú. Es como todo, por ejemplo, cuando se habla de vamos a desaparecer o vamos a hacer una política pública en materia de cine, pues vamos a hablar con los que saben hacer cine, porque Ujú. nosotros, o sea, podemos ser funcionarios, podemos ser interesados, podemos ser legisladores, pero si no vamos con la comunidad que crea, reproduce esa expresión cultural, pues tenemos un error de origen, ¿no? Vamos a crear legislaciones que creemos que con la información que está ahí disponible en libros, en tal, podemos tener pues ya todas las herramientas para poder crear una fórmula correcta para hacerlo. Y no, creo que aparte de traerlos a la discusión para que aporten más, pues lo dota de legitimidad del proceso, ¿no? Entonces, creo que todas las cosas cuando se hagan y que afecten a una comunidad en particular, comunidad artística, comunidad indígena, creo que se debe hacer de la mano y eso nos va a acercar a la pertinencia de nuestra actividad que estamos haciendo. Si lo hacemos porque se nos ocurrió, porque creíamos que ese modelo en Europa era el mejor y ahora lo traemos porque, pues no, nuestra realidad mexicana pues no pueden funcionar esas recetas a lo mejor que son las mismas porque eh, pues son una estructura política diferente, un desarrollo económico, reglas fiscales diferentes, formas de pensamiento diferente, entonces por eso estas recetas mágicas pues no pueden ser del todo, entonces siempre debemos tener para que tenga pertinencia en todos los sentidos, cultural, económica, legislativa, pues debe ser en acompañamiento de la comunidad a la que se va a impactar. Oye, querido, y ya nada más para cerrar, tenemos 2 minutitos más. En este sentido, ¿cómo crees que nosotros podemos hacer un impacto dentro de la sociedad para que esta diversidad de la que estamos hablando sea más, genere un terreno como más parejo para todos los mexicanos? Pues el acompañamiento a las comunidades, pero también el acompañamiento a los que hacen acompañamiento directo con las comunidades. Dotarles de herramientas que permitan ampliar su espectro de intervención que tengan, el nivel de intervención que tengan, pues legislativa, de políticas públicas, de mejorar sus expresiones culturales tradicionales, mejorar en el sentido del mercado, en el sentido de la organización, dotarle de estas herramientas que, por ejemplo, podemos decir, bueno, pues mi grupo indígena de tal comunidad produce un textil de esta manera. Ah, Ujú. bueno, yo digamos, como diseñadora, yo le puedo dar mi perspectiva para que de ahí, de esa expresión cultural, puedan tener una proyección para el mercado, ¿no? Pero para eso pues necesitan tener, o sea, cumplir con ciertos elementos fiscales. Bueno, pues ahí necesitamos entrar a otra, a otra formación que nos permita poder vender a un mercado que exige reglas para poder hacer la compra y venta. Otra es qué legislación nos da cobertura, pues para eso debemos tener estas herramientas. ¿Qué estrategias de comunicación tenemos? Bueno, pues yo creo que, bueno, ustedes hacen esto y esto es lo que ustedes me manifiestan que tiene impresa esta expresión cultural, pero hay que comunicarlo al exterior para que adquiera ese valor, que no solamente es una expresión vana, sino que tiene un contenido cultural que le aporta un valor cultural y económico. Entonces, creo que lo que sí podemos hacer es con las diversas formaciones y el aporte que ponemos a disposición desde Sociedad Andante, tiene su objetivo, o sea, dotar de esas herramientas, de esas experiencias formativas que nos permitan potenciar eso que la comunidad ya tiene y que le den sentido, que nos ayuden incluso a sistematizar, porque también esa intervención que tenemos puede apoyar a decir, bueno, pues no solamente la comunidad se reduce a esta expresión, Ujú. sino que esta
este huipil pues tiene otra identidad y podemos dar ese aporte a la comunidad. No solamente el aporte económico, sino el aporte también a esa identidad que se termina pues de complementar con estas diversas expresiones. Y ahí donde necesitamos el apoyo técnico de otras ciencias, de otras disciplinas, para poder poner a disposición de esas comunidades. Pues ya se nos acabó el tiempo, Galileo. Muchísimas gracias por tomarte estos momentos para platicar con nosotros de este tema, que la verdad es una cosa que estamos buscando, que haya diversidad, que haya multiculturalidad, pero también que haya estas intersecciones de los diferentes campos de acción en los que sí podemos incidir como profesionales de la cultura. Muchísimas gracias, Galileo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a los que nos siguieron. Ok, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.